Bien, hermanos, vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Tome su Biblia, recuerde que una de las recomendaciones que hemos dado en esta enseñanza es que usted debe traer Biblia a la iglesia, hermano, y traiga Biblia impresa. Hágalo, aprenda a manejarla, tráigala, léala, úsela. Hebreos 10. Hemos venido hablando de la vida devocional y dentro de la vida devocional hemos hablado acerca de la importancia de congregarnos y los últimos 2 domingos los hemos dedicado a hablar de la importancia de apartar el domingo como día del Señor para congregarnos, santificándolo. Amén. Téngalo presente, porque ese es un mandato de Dios para los cristianos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ir a Hebreos 10, 23. Y vamos a leer hasta el versículo 25 y vamos a centrar nuestra enseñanza en estos textos, en estos versículos, pero sobre todo en el versículo 24. ¿Listo? Vamos a leerlo. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por favor, todos lean el versículo 24, léanlo en voz alta ahora. Muy bien, hermanos, una vez más, leámoslo en voz alta ahora. Vamos a hablar hoy y el próximo domingo acerca del por qué y para qué debemos congregarnos. Hoy vamos a centrarnos en el para qué nos debemos congregar. Y nuestro texto es este, de Hebreos 10, 23 al 25. Contextualicemos un poquito para que entendamos el mensaje que el escritor de Hebreos estaba haciendo a las personas a las cuales le escribía. Hebreos fue una epístola, es decir, una carta escrita a cristianos judíos. Es decir, personas que habían nacido en la raza y en la religión judía, pero que se habían convertido a Cristo. Estos hermanos, cristianos judíos, estaban siendo perseguidos. Y sobre todo algo muy, muy peculiar, es que estaban siendo tentados a volver atrás. Es decir, a volver a las prácticas judías y a confiar en ellas. A volver a sus rituales, a su religiosidad. Y entonces el escritor de Hebreos les explica a lo largo de toda la epístola por qué Cristo es superior a Moisés. Es decir, Cristo, la fe en Cristo es superior a todos los ritos, a todas las cosas que hacían las personas en el Antiguo Testamento, que aunque habían sido ordenadas por Dios, muchas de ellas, porque ellos también les habían añadido cosas, los judíos, simplemente apuntaban a la verdad de Cristo. Y por lo tanto, cuando Cristo cumplió su obra redentora y salvadora, ya esas prácticas debían de ser dejadas de lado para confiar plenamente en aquel que ya conocían, Jesucristo, Dios encarnado. Así que él les escribe y expone claramente, eso hacen en la epístola de los Hebreos, cómo es que la fe está sobre las prácticas del Antiguo Testamento y, digámoslo así, Cristo es superior a Moisés, ya que los judíos confiaban en Moisés como su referente, ¿sí? Cristo es superior a Moisés. Desde el versículo 19, el escritor de Hebreos anima a los creyentes a acercarse con confianza a Dios, acérquense confiadamente a Dios, dice, y a que perseveren en la verdad del Evangelio, a que no vuelvan atrás. Elemento fundamental de esa perseverancia, si entendemos que es perseverancia, ¿no es cierto? Es persistir, continuar, seguir adelante con Cristo, no volver atrás, no volver a práctica, no tratar de combinar la fe con religiosidad. No, eso no hay que hacerlo. Hay que confiar en Cristo siempre y solo en Cristo. Y él les dice eso. Elemento fundamental de la perseverancia cristiana es el estímulo mutuo, porque ahí es cuando llegamos al versículo 25 que dice que no debemos dejarnos de congregar, pero él está hablando en ese contexto de decirles, hombre, para que ustedes puedan perseverar, y más adelante va a advertir algo que lo vamos a ver la otra semana, que es el peligro de caer en la apostasía. Dice, para que eso no pase, para que ustedes perseveren, ¿deben qué? Deben brindarse estímulo mutuo como creyentes y necesitan congregarse fielmente para que lo puedan hacer. Así que en ese contexto vamos a ver el para qué nos debemos congregar, ¿sí? Miren que esa instrucción que se le dio a los cristianos hebreos es muy vigente para nosotros hoy en día, porque si queremos perseverar en la fe necesitamos estimularnos mutuamente
en Cristo y necesitamos congregarnos para poderlo hacer, ¿sí? Versículo 23, ¿qué dice? Léanlo nuevamente. ¿Qué dice, hermanos? Mantengámonos sin fluctuar. Otra versión dice, aferrémonos sin vacilación. ¿A qué? A la profesión. ¿Qué es la profesión? Nuestra declaración de fe, lo que creemos los cristianos, ¿sí? Dice, aférrense a su fe, aférrense a lo que creen, ¿sí? Háganlo sin fluctuar, sin vacilar, ¿sí? Y mantengan esa profesión de su esperanza, porque fiel es el Señor que prometió. Así que el llamado para todos los cristianos de todas las épocas es que no solamente crean y confíen en Jesucristo, sino que perseveren en esa fe. Porque de nada sirve, como lo veíamos ayer en el estudio que hicimos del libro de santidad, muchos no calculan el costo, ¿no es cierto? Y entonces llegan emocionados y a mitad de camino se quedan y vuelven atrás. Y eso no sirvió de nada, ¿sí? Los cristianos tenemos que perseverar. Bueno, habla de congregarse, habla de perseverar, habla de no fluctuar, habla de no vacilar. Santiago lo llama gente de doble ánimo, que no debemos ser de doble ánimo. Ahora bien, vimos en los domingos anteriores cómo el domingo es el día del Señor. Cómo nuestro deber es santificarlo. ¿Y qué es santificar el día del Señor? Apartarlo. 6 días tienes para trabajar, pero el séptimo lo vas a apartar para adorar a Dios en comunidad, para descansar. Pero no descansar es retosar ahí, dormir, roncar, no. Descansar es cambiar de actividad. ¿Para qué? Para adorar a Dios. ¿Dónde debe estar el cristiano un domingo? En la iglesia, ¿no es cierto? Porque es un mandato del Señor. Hermanos, debemos apartar el domingo para santificarlo, apartarlo para la adoración a Dios en comunidad. Debemos congregarnos. ¿Qué es congregarse? Congregarse es reunirse con un propósito, como iglesia, ser edificados, adorar a Dios, ¿sí? Bendecirnos mutuamente. Esa congregación incluye el asistir a las reuniones de culto de la iglesia. Un cristiano lo mínimo que puede hacer para considerarse cristiano es lo mínimo, no es lo máximo, es lo mínimo, ¿sí? ¿Qué debe hacer para considerarse un creyente? Es asistir a las reuniones de culto de la iglesia, es lo mínimo. Pero note, congregarse dentro de la idea que yo veo aquí en el Nuevo Testamento, digámoslo así, va mucho más allá de ir a los cultos. Congregarse es también juntarse como cristianos, ¿para qué? Para buscar la edificación mutua. Aunque debemos hacerlo esencialmente en el culto, porque el culto es un acto de adoración a Dios, también nosotros debemos entender que el ser parte de una congregación no es simplemente asistir a una reunión, sino que incluye el hecho de que nos conozcamos, tengamos una relación y nos reunamos. ¿Para qué? Para bendecirnos, para saber cómo estamos los unos con los, cómo estamos en nuestra vida, digámoslo así, conocer el testimonio de los demás, poder animarnos, podernos edificar mutuamente, y eso incluye el hecho de todas esas ocasiones en que podemos compartir, aparte del culto, como iglesia, como hermanos. No hablo solo de los eventos que hacemos ocasionalmente, que son muy buenos y son parte del propósito de Dios para la iglesia, que también se reúna a comer y que se reúna a compartir, pero también que usted como cristiano esté conectado con los demás hermanos y pueda también invitarlos a su casa, pueda ir a su casa, pueda sentarse en algún lugar y hablar con ellos y charlar con ellos y conversar con ellos. ¿Todo eso para qué? Para edificación. Amén. ¿Sí ve que ya empieza a romper el molde de lo que tenemos? La gente va a la iglesia, llega tarde y se va temprano y suda y dice, qué gran esfuerzo. Dice, Dios tiene que estar contento conmigo. No seas bribón. Uso el bribón del español, no del griego, ¿no es cierto? ¿Saben, hermanos? No es eso. Es mucho más. Congregarse o ser parte de una congregación es estar involucrado con los que son parte de esa congregación. Cuesta mucho porque la carne es supremamente egoísta. ¿Sabe que cuando usted nació, cuando usted nació, ¿a quién era el único que usted amaba? ¿A quién cree? A usted mismo. Y si Cristo no lo salva, sigue siendo igual. Sigue siendo igual. No, yo amo mucho a mi esposa. Si no eres de Cristo, no creo tanto ese cuento. Sí, no digo que no la ames, pero no creo que la ames más que a ti. Porque eres egoísta. Estás con ella porque te brinda algún beneficio, así sea cariño. O por lo menos alguien que te acompañe. No, el que está en Cristo
ama a los demás. No nos podemos escapar de esa realidad. Lees el Nuevo Testamento y te das cuenta que el amor está en todo lugar. Jesús habló del amor entre hermanos, las epístolas hablan del amor, Pablo habló del amor, Pedro habló del amor, Juan sí que habló del amor, y del amor hacia quiénes, hacia la iglesia, hacia los enemigos, hacia los demás. No es el amor del mundo, es el amor que solo pueden tener los que son verdaderamente de Cristo. Miren, si ustedes tienen el Nuevo Testamento con sinceridad, se van a dar cuenta de que el amor es recurrente y que alguien que estudie con seriedad el Nuevo Testamento se dará cuenta de que no hay manera de escaparse de la realidad de que un verdadero cristiano tiene que amar y que es imposible ser cristiano sin amar. Así que, hermanos, el lugar donde debemos manifestar ese amor es en muchos lugares. Yo no estoy diciendo solo en la iglesia, pero por excelencia debemos manifestarlo entre los hermanos de la congregación. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Está diciendo, ojo, hay peligros, los están tentando para volver atrás, para que abandonen a Cristo, para que abandonen la fe. Hay peligro de apostasía, de volver atrás, de rechazar lo que ya creyeron. Ese peligro está vigente, no se confíen. ¿Qué deben hacer? ¿Ayunos? ¿Peregrinaciones? ¿Sacrificios? No, únanse, congréguense. Ámense, estimúlense, hagan obras en beneficio de los demás. ¿Sabes a quién se lo está diciendo? ¿A quién? Diga a mí. A ver, hagamos un ejercicio medio pentecostalón. Digan a mí. Eso, hermanos, suena bien. Hermanos, cada cristiano debe pertenecer a una comunidad y tener una relación con los demás miembros de la iglesia. Y buscar ocasiones para reunirse con ellos. Cada cristiano debe hacerlo. Si tú no tienes una relación con los hermanos de la iglesia, tú puedes decir que asistes a una iglesia, pero no puedes decir que eres parte de una congregación. No lo eres. Tú asistes a unas reuniones, eso es otra cosa. Ok. Posiblemente años escuchando que debes amar, que debes perdonar, que debes bendecir, que te debes dar. Y es como si fuera una roca. Asistes, pero tienes que tener una relación santa. Yo no estoy diciendo cualquier tipo de relación. Hay relaciones a veces indebidas dentro de las iglesias que conducen al pecado. No estoy hablando de eso. Una confianza ya equivocada a veces entre las personas de las iglesias. No. Yo estoy diciendo que estemos involucrados. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. No hay otro concepto, hermano. Y el congregarse es mucho más que asistir a un culto, es estar involucrado con la congregación. ¿Pueden decir amén? Hermanos, ¿por qué necesitamos esta comunión entre hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos seres necesitados. No hay gente autosuficiente, no hay supermanes evangélicos, no hay cristianos que lleguen solos al cielo. Cierto, la salvación es solo por la fe en Jesucristo. Pero los que van al cielo porque han tenido fe en Jesucristo no llegan al cielo solos, llegan acompañados de aquellos que Dios le ha encomendado, porque escúcheme, no voy a tener usted el espíritu de Caín. ¿Sabe cuál es el espíritu de Caín? ¿Qué pasó cuando Caín mató a su hermano? Y el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Caín? El primer contestón de la historia. Y no se le ocurrió a nadie más que contestarle sino a Dios, imagínese. Si su hijo le contesta, ¿usted qué hace? Claro, sí, bueno, lo puede hacer. Pero imagínense contestarle a Dios cuánto pecado había en el corazón del ser humano después de esa caída. ¿Qué le dijo Caín a Dios? ¿Acaso, Señor, soy yo guarda de mi hermano? Hay hermanos o personas que pueden haber sido afectadas por situaciones en la vida. Y algunos dirán, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Porque nunca estuviste interesado en darle una palabra de aliento siquiera. Que ese espíritu de Caín no esté en tu vida y que no vaya a estar en nosotros, hermanos. Es que no juguemos a la iglesia. No fue el propósito desde que comenzó esta congregación. Esto no es para jugar. Esto es muy serio. Si decimos ser iglesia de Cristo y no lo somos,
Hermanos, si hubiera sido preferible no haber nacido, porque es delicado. Amados hermanos, debemos darnos. Por favor, vamos a estar quieticos, vamos a estar atentos, ¿ok? Por favor. Necesitamos urgentemente todos los recursos espirituales que el Señor pone a nuestra disposición en otros hermanos de la iglesia. Necesitamos urgentemente todos los recursos espirituales que el Señor pone a nuestra disposición en otros hermanos de la iglesia. ¿Usted cree que tiene todos los dones? ¿O que tiene toda la gracia necesaria para vivir una vida santa? Pues la Biblia dice que no, y que Dios en su sabiduría no le dio todos los dones a una sola persona, sino que en medio de una comunidad le dio diferentes dones a los hermanos para que juntos se ayuden. Amén. Pregunta, ¿está siendo ayudado por los demás? ¿Usted se cree, no, yo ya me la sé, a mí no me digan nada, no me regañe, no me diga, no me haga? ¿Eres tú un creyente? ¿El Espíritu Santo vive en ti? No, por favor. El creyente es humilde y reconoce que necesita los dones de los demás. Pero también te pregunto algo más importante. ¿Dónde están tus dones y la gracia que Dios te ha dado al servicio de los demás? Porque para reclamar la gente es buena, pero ¿qué de lo que Dios nos ha dado? ¿Dónde lo estás poniendo al servicio de los demás? Entonces dice, pero yo no veo nada asombroso en mi vida. No es asombroso, es parte del carácter y de lo que Dios te dio para bendecir a los demás. Y son cosas tan sencillas como animarnos, dice estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, somos gente necesitada. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Yo me di cuenta hace mucho tiempo de eso. Yo soy alguien necesitado. ¿Y somos gente necesitada de qué? De la gracia de Dios. ¿Y por medio de dónde nos la suministra el Señor? Bueno, hay medios de gracia, la oración, la palabra. Pero gran parte de esa gracia a nosotros se nos es suministrada por medio de la iglesia universal, pero sobre todo de la iglesia local a la cual pertenecemos. Un cristiano que no se congrega está en grave peligro de convertirse en un apóstata. Eso es lo que nos va a enseñar este pasaje. Lo vamos a ver el otro domingo. Un apóstata es un traidor de Cristo. Se lo puedo decir en otras palabras. Alguien que tuvo luz del evangelio y sin embargo prefirió volver atrás y aún renegar del Señor. ¿Y saben qué es la peor situación en la que se puede encontrar un ser humano? Esa, la de la apostasía. Hermanos, tenemos gracia para dar y también tenemos gracia para recibir. Por eso tú necesitas ser parte de una congregación y necesitas congregarte. Bueno, pero ¿qué debemos hacer al congregarnos? Es la pregunta, ¿no? ¿Para qué nos reunimos? ¿Sí o no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad al congregarnos? Lo vamos a ver en el versículo 24. ¿Qué debemos hacer al congregarnos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad al congregarnos con los demás? Al reunirnos como hermanos en Cristo. Bueno, hay personas que no saben por qué se congregan. Unos lo hacen por tradición, por costumbre, ¿no? Entonces ya saben que tienen que ir cada 8 días a la iglesia y van. Otros lo hacen por culpabilidad, porque necesitan calmar la conciencia. Y saben que si no se congregan, algo está mal en sus vidas, pero no hay sinceridad en ellos, simplemente es un temor pecaminoso y por eso lo hacen. Y otros también lo hacen por un interés equivocado, porque creen que cada 8 días van a recibir. Y sí es cierto que recibimos, pero nunca piensan en lo que tienen también que dar. Amén. Como hermanos en Cristo. Un interés equivocado. Si no saben por qué se congrega, pues tampoco saben para qué se congregan. Y piensan que las reuniones o las cosas que se hacen en la iglesia buscan ante todo el entretenimiento de las personas, ¿no? Hay gente que dice, especialmente de pronto lo escuchará a veces a sus hijos, dirán, no, pero es que la iglesia es aburrida. ¿Y quién ha dicho que la iglesia tiene que ser entretenida? La iglesia tiene que predicar la verdad. Además, no es aburrida para el que está en Cristo. Y algunos pastores se preocupan tanto, yo no quiero que las reuniones de la iglesia sean aburridas, a mí no me importa eso, yo tengo que venir es a adorar a Dios y a publicar, a exponer su bendita palabra. Hermanos, otros creen que la iglesia está para darles motivación positiva, para potencializarlos. No hay tal cosa. Otros buscan sensaciones espirituales en las reuniones. Y antiguamente en nuestra ideología o nuestra doctrina un poco errada anterior, pensábamos que el culto estaba bueno cuando ¿qué pasaba? Que decían que cuando el culto estuvo una bendición, ¿por qué era?
porque habían emociones, sensaciones, cosas espectaculares. La gente, el culto estuvo bueno. Después de eso no quedaba sino sudor, pero el culto estuvo bueno. Porque nada que ver con el Espíritu Santo. Otros están buscando inspiración religiosa, pero no, hay mucho más. 3 cositas y una cuarta más que quiero añadir en la enseñanza de hoy. Vamos a hacerlo, espero, rápido y conciso, pero pongan atención y no se distraigan. Primero, nos dice que debemos congregarnos, o que nos congregamos, ¿para qué? Para considerarnos. También dice que nos congregamos para estimularnos. ¿Y para estimularnos a qué? Y el tercer punto sería estimularnos al amor y a las buenas obras. Y al final vamos a ver cómo podemos hacerlo, y eso es solamente a través de congregarnos. Hermanos, ¿para qué nos congregamos? Versículo 24, léalo nuevamente, por favor, para que lo tenga presente. 24, léanlo ahora. Muy bien. ¿Qué es considerar? Debemos reunirnos ¿para qué? Para considerarnos. ¿Qué es considerar? Considerar es, y anote, observar cuidadosamente. Es fijar nuestra atención en algo. Es enfocarnos en una cosa. Considerarnos es no descuidar eso, sino enfocarnos en ello y hacerlo de una forma continua. Porque note que la manera en que lo dice, considerémonos, no está diciendo considérense en tiempo pasado o futuro, sino que lo está diciendo en presente, y eso significa que es algo que, una acción continua. ¿Para qué viene usted a la iglesia? A congregarse. Claro, adoramos a Dios, por supuesto, pero es que el fin del congregarnos no es simplemente adorar a Dios, lo cual no es simple, es algo muy grande, y es el propósito fundamental. Pero quiero decirles que está también dentro del propósito de Dios, para el hecho de que nos congreguemos, el que nos consideremos los unos a los otros. Es decir, hermanito amado, nos congregamos para sacar la vista de nosotros mismos y ponerla en los demás cristianos. Uy, qué egoísmo tan grande y qué lucha tan grande hay en nuestros corazones, porque pareciera que todo el mundo tiene que girar a nuestro alrededor y vivimos resentidos, dolidos, angustiados, deprimidos, porque la gente no nos pone atención o porque no suceden las cosas que esperamos que sucedan. Qué bueno es congregarse, porque si usted lo hace bíblicamente, dice que debe considerar a los demás. Es decir, tiene que poner su mirada en los demás para bendecirlos. No viene simplemente a ver qué puede recibir o qué los demás le van a dar. Usted va a venir a mirar a los demás hermanos. Ahora, ¿con qué propósito considera a los demás? No para criticarlos, sino para bendecirlos, ¿sí? Allí hay un imperativo, es decir, una orden. Dice, considerémonos. No es una sugerencia, es un imperativo, ¿sí? Debemos quitar la vista de nosotros mismos, de esa actitud egoísta que mantenemos, y fijarla ¿en quién? En los demás hermanos. La actitud del cristiano en la congregación debe ser la de interesarse, preocuparse, estar atento a los demás para bendecirlos. ¿Usted ha pensado eso? Bueno, hoy se lo estamos enseñando. Usted viene a la iglesia para bendecir a los demás. No, hermano, que cuando nosotros hemos sido salvados hemos recibido mucha gracia de parte del Señor. Y esa gracia la podemos manifestar y la podemos también transmitir de alguna forma a los hermanos de la iglesia. Así que note que cuando viene a la iglesia, el centro de atención no es usted mismo, sino son los demás. Claro, miramos a Cristo, miramos a Dios mediante lo que hacemos en el culto. Y también estamos considerándonos unos a otros. Ahora, recuerden que congregarse va más allá de asistir a un culto. Congregarse es unirse con otros hermanos en ocasiones para preguntarse cómo están, cómo va su vida cristiana, cómo estás caminando con el Señor. Allí almorzando, tomándote un tinto en una cafetería, en una casa, allí te sientas y hablas con ellos y les preguntas cómo están caminando en Cristo, cómo está su vida de fe. ¿Qué dificultades han tenido? Y entonces, ¿qué haces? Con la palabra, anima a sus hermanos. Si ves, ya no te estás fijando en ti, sino te estás fijando en los demás. No para criticarlos, porque para fijarnos en los demás, para criticarnos, a veces sí, muchos son buenos. Pero no, hermanos, no es para eso, es para bendecirnos. Hay que observar la vida espiritual de los demás. Hay que ver su caminar en Cristo. Hay que darnos cuenta de cómo están andando espiritualmente. Hay que mirar su crecimiento en la santidad de Dios. Hay que ver cómo está su conocimiento en el Evangelio.
Y esa labor no está destinada solo para el pastor. De hecho, le es imposible al pastor físicamente estar pendiente, así sea de 20, 30 o 40 personas de la manera en que podría o debería hacerlo. Es imposible físicamente. Por eso el pastoreo, aunque lo brinda el pastor, la iglesia es colaboradora. La iglesia se ministra la una a los otros, los unos a los otros, buscando el bienestar, la bendición de los hermanos, el crecimiento espiritual. Vuelvo y le repito, no para criticarnos, sino para ayudarnos. Hermano, yo sé que usted ya en este momento está identificando un pecado en su vida, y es ese descuido que tenemos por los demás. Algunos incluso vienen y saludan, no les interesan los demás. Hermanos, es un grave pecado que nosotros en esta iglesia no podemos admitir. Ciertamente no lo podemos obligar a que ame a los demás, pero ciertamente lo vamos a exhortar hasta que pasen dos cosas. Usted ame a los demás o se canse. Lo vamos a exhortar con amor hasta que usted ame a los demás o se canse de que se lo diga. Pero debe ser así porque debemos ser una iglesia bíblica, una iglesia que se sujete a la palabra de Dios. Para Dios estamos comprometidos como iglesia los unos con los otros. ¿Para qué? Para crecimiento y santificación de todos. Nunca hay una actitud individualista en un verdadero cristiano, ni la Biblia nos habla de cuestiones individualistas. Pablo amaba a la iglesia y era un hombre muy consagrado a Dios, que tenía mucho conocimiento de la verdad bíblica. Bueno, él fue el escritor humano, inspirado por Dios, de gran parte del Nuevo Testamento. Era un hombre que conocía la palabra de Dios y que conocía a Dios. Y sin embargo, él estaba unido a los hermanos, estaba pendiente de ellos. Uno lo da en las epístolas, ¿no? Algunas despedidas. El hermano tal, ténganle cuidado, saludes a la casa de yo no sé quién. Pablo estaba enterado. Algunos le preguntan, ¿y el hermano tal? Y usted dice, ¿cuál es? No, asistí hace 2 años a la iglesia. Sí, muestre, dígame cómo es la cara. ¿Sí? Hermanos, es terrible. No puede ser así. Terrible eso. A ver, pongan su dedito allí en Hebreos y vamos a justificar el haber traído la Biblia a la iglesia. Filipenses 2, 3, 4. A ver, por favor, léalo usted. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Lo tienen, hermanos? A ver, léanlo ustedes, por favor. Con eso me ayudan. 2, 3, 4. Háganlo ahora, por favor. Hermanos, ese versículo es realidad en su vida. Le pregunto, no me diga amén. Piénselo. Piénselo. Mire lo que está diciendo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien que, hermanos, para vivir la vida cristiana se necesita humildad. Humildad. Porque el egoísta y el orgulloso solo piensa en sí mismo. Y recuerde que el orgullo se camufla. Y nosotros tenemos que estar constantemente identificándolo en nuestro corazón. Ahora bien, dice que ¿para qué debemos ser humildes? Para estimar cada uno a los demás. Hermano, ¿tú estimas a los hermanos de la iglesia? ¿Estimas a la iglesia del Señor? ¿A los que están en tu comunidad? ¿En esta comunidad a la que pertenecemos? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Miren lo que está diciendo, no simplemente lo que a mí me interesa, lo que me preocupa de mí mismo, sino mirando ¿a quién? A los demás. Esta exhortación nos hace responsables, hermano, de que cambiemos nuestra forma de congregarnos y estar mirando a nosotros mismos para enfocarnos en quién, en los demás, al congregarnos. Por eso les decía a ustedes, no vayan a pensar, por favor, que cada domingo hacemos un evento religioso. Nosotros venimos a unirnos en amor. Aún el hecho de que tomemos un café es la oportunidad para hablar y compartir con los hermanos y saludarnos. Tal vez de preguntar, ciertamente no es mucho tiempo, pero podemos hacerlo, cómo está alguno y cómo está el otro, hermano.
No piense que viene aquí y después se va a desayunar y va a regresar. No, 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 no. Por favor, respete la iglesia. Somos una iglesia bíblica. Queremos practicar esta hermandad. Amén. Así que lo animo a que así sea. Muy bien. Entonces nos dice que primero que todo tenemos que reunirnos y que debemos ¿qué? Pues ¿para qué? Para considerarnos. Pero para considerarnos, dice, debemos considerarnos ¿qué? Dice para estimularnos. Y allí diríamos, podría ser un segundo punto de nuestra enseñanza hoy. Para estimularnos. ¿Qué es estimular? Mire, tenemos que estimularnos. Para eso nos fijamos en los demás. ¿Para qué? Para estimularnos. ¿Qué es estimular? Estimular es incitar a una acción. Incitar. Note las palabras. Es provocar. Es apremiar a alguien. ¿A qué le suena apremiar? Cuando se dice está premiando a alguien, ¿a qué le suena? No premiar, sino apremiar. Es que urgirlo, apurarlo. Hágale. Es que alentar a alguien a que actúe de cierta forma. Y esto también derriba muchos mitos que algunos tienen. De que si uno es cristiano no necesita que le digan que tiene que hacer las cosas porque el Espíritu Santo en su corazón lo va a mover. Ciertamente el Espíritu Santo mueve el corazón del cristiano a hacer muchas cosas. Pero aquí nos está diciendo algo. Aún los cristianos renacidos que tienen el Espíritu Santo en su vida, que saben y que quieren y anhelan en su corazón, así sea muy dentro, expresar amor a los demás, necesitan ser estimulados para que vivan la vida cristiana y necesitan ser estimulados por otros. ¿Cuál es la premisa de aquellos que no son creyentes, que son incrédulos? No, yo tengo una relación muy linda con Dios, yo y Él. No existe tal cosa, eres un mentiroso sinvergüenza. No existe tal cosa. La relación con Cristo pasa por una relación con la iglesia. Y una relación no de lejana, sino una relación ¿qué? Cercana. Así es, porque eres parte del cuerpo y un miembro no está aparte, no está extirpado del cuerpo. Así que estimular es incitar, hermanos. ¿Sabe qué nos reunimos? A incitarnos. Nos observamos, pero no para criticarnos, sino para incitarnos a cosas buenas, a cosas santas, a cosas puras, al amor y a las buenas obras, dice. Nos incitamos. Nos apremiamos. Nos provocamos a hacer las cosas que la palabra de Dios manda que debemos hacer y que debemos ser. Nos alentamos. Siendo creyentes renacidos, deseamos agradar a Dios. Sin embargo, necesitamos ser estimulados por otros para ser fieles al Señor. Hermano, cuando un hermano en Cristo se acerque a usted y le diga, hermano, con mucho amor, te quiero decir que eso que tú estás haciendo está mal y te invito a que lo corrijas. Usted no debe sentirse ofendido, usted debe sentirse amado. Claro, le pido a todos que revisen su actitud cuando hablen con los demás, porque si tú vas en una actitud de insulto, de regaño, pues difícilmente la gente te va a escuchar. Pero cuando tú vas con amor y se lo dices claramente, sin temor, porque lo estás haciendo porque quieres que ese hermano camine con Cristo, miren, uno debería sentirse amado por los hermanos cuando le corrigen, cuando le muestran aquellas cosas que uno a veces ni siquiera se da cuenta que está haciendo mal y que está pecando. ¿Sí me hago entender, hermanos? Así que sí, hermanos, necesitamos el estímulo de los demás. Es deber de todos los creyentes, no solo del pastor, no solo de la predicación. Claro, nos congregamos y la predicación nos estimula a las cosas buenas, al amor, a las buenas obras, pero va más allá. Y eso es contrario a la idea de sentir eso de naceres. Es que no siento, es que no me nace. Aquí está diciendo, bueno, si no te sientes, si no lo sientes y no te nace, pero tú eres un cristiano, entonces te vamos a premiar, te vamos a estimular, te vamos a provocar, te vamos a urgir para que viva la palabra, para que ames los demás y para que manifiestes ese amor de una forma práctica. Yo le pregunto, ¿usted está dispuesto a que los demás lo estimulen? ¿Sí o no? A ver, quiero ver esas caras. Algunos dudan, ¿no? Hermano, ¿usted está dispuesto a que lo estimulen? A veces el estímulo no es muy agradable, pero es necesario despertar. Estimularnos, apremiarnos, es necesario. Es contrario a la idea de sentir esos naceres que muchos tienen metidos en la cabeza.
Es que yo no siento ir a la reunión de oración. ¿Debemos sentir ir a la reunión de oración? Bueno, yo creo que un cristiano verdadero sí quiere y desea y anhela orar. Y a veces se descuida y empieza a pereciar. ¿Y qué tienen que hacer los hermanos? Apremiarlo, chuzarlo en amor, ¿no? No literalmente, por favor. Sino, hermano, esta gente de la iglesia sí que es cansona. ¡Wow! 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 Oh, no pases por cristiano, amigo. No pases por cristiano, no digas eso. No. Ahora, tampoco lo estoy invitando a que todos sean intensos, ¿no? Tampoco lo estoy diciendo que le caigan todos a uno solamente. Estoy diciendo que entre todos nos apremiemos. Amén. Hermanos, si falta esa estimulación, podemos decaer. Por eso es vital congregarnos. Es necesario. Necesitamos ser estimulados por otros. Y cuando venga, ponga atención, no se distraiga. La enseñanza es una manera de estimularnos. Pero si usted se la pierde porque se distrae, pues no está haciendo nada. Venga y escuche y reciba en su corazón. Pero también esté dispuesto a estimular a otros, hermanos. Así que mire que nuestra actitud tiene que cambiar. Ya nos ha dicho dos cosas importantes de este texto. La primera es que cuando nos congregamos debemos considerarnos unos a otros, estar pendientes de los demás. Bájese esa idea de que es que yo voy y yo es mi relación, yo y Dios, y yo no voy a la iglesia por nadie. ¿Se ha escuchado eso? Uy, yo lo he escuchado. Como decía alguien, si me dieran 1,000 pesos por cada vez que lo escuché, pues no sería rico, pero tendría por lo menos para alguna cosita. ¿Saben? Yo no voy a la iglesia por nadie, yo voy es por Dios. A ver, amigo, ¿qué pasa? No es eso, es verdad. Tú tienes que ir a la iglesia por Dios y tienes que ir a la iglesia por los demás. Porque ellos son tu dulce bendición y a veces una bendición que no es tan dulce, pero es bendición. Amén. Esos somos los demás en la iglesia. Mira, el incrédulo aborrece la iglesia. El incrédulo le caen mal los cristianos. El incrédulo es enemigo de los que aman a Cristo. Le fastidia lo que ellos hacen. Pero el cristiano ama a los que son de Cristo. Eso nos dice Juan, ¿no? Que el que ama a Dios ama al que ha sido engendrado por Dios. Eso lo dice 1 Juan. Eso no es negociable. Es una realidad. Bien. Para que se despierten. Debemos considerarnos a qué. Debemos considerarnos para qué. Para estimularnos a qué. Estimularnos a chismosear, estimularnos a criticar, estimularnos a ver quién trajo la mejor pinta. No. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Y les repito algo que les dije. Es imposible que usted estudie el Nuevo Testamento y escápela a la realidad del amor. Mira, la conclusión que uno saca después de estudiar el Nuevo Testamento es que muchas cosas saca, obviamente, del estudio. Pero una de ellas es la siguiente: es imposible ser cristiano sin amar. Es imposible ser cristiano sin amar. Está tan claro, tan reiterativo, tan constante, que si no se ama, uno no puede tener seguridad de que sea un verdadero cristiano. Y vuelvo y le digo, no es que usted ame a su hijo o a su hija. A ver, eso lo hace cualquiera, hasta el peor de los incrédulos. No es que es una cuestión casi que instintiva en el ser humano amar a sus hijos o a sus padres. De hecho, es antinatural que no lo hagamos. Está hablando de que el cristiano tiene el poder del Espíritu Santo para amar incluso a sus enemigos. Y eso solamente lo hace el Señor en nosotros. Pero bueno, ¿a qué debemos apremiarnos? ¿A qué debemos estimularnos? Al amor y a las buenas obras. El amor entre creyentes es una realidad bíblica, entre los creyentes es una realidad bíblica. El amor entre los creyentes es una muestra de vida espiritual. ¿Estás vivo? Amas. Pero también el amor entre los creyentes debe ser estimulado y practicado. Hermanos, hay una verdad que yo quiero ser enfático en ella. Y vuelvo y lo repito, lo he dicho ya varias veces en esta enseñanza. El cristiano ama, porque el cristiano tiene que amar, y el cristiano fue renacido y nacido de nuevo para amar. Eso es un hecho. Pero también hay otra realidad. No amamos
como deberíamos amar a los demás. Y en eso debemos incluirnos todos. Aún no amamos a los demás como deberíamos amarlos. Aún todavía hay un hermanito que a veces cuesta más que amarlo de otro y a veces no hay ni siquiera razones. Simplemente no nos gusta, nos cae mal. Cosa que no debería pasar entre cristianos. No puede ser que a alguien le caiga a uno mal. Es decir, a nadie le debe caer a uno gordo, ¿no? A menos que sea yo o algo así, pero ya estoy adelgazando, ¿sí? No cabe eso dentro de los términos que usamos como cristianos. No. Es cierto que todavía luchamos con esas cosas. Es cierto todavía que pensamos más en nosotros que lo que pensamos en los demás. Y lo que dice Juan, que es muy cierto de que debemos estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos, aunque debe ser una realidad en nosotros y eso no es negociable, es cierto que no podemos aseverar de manera ligera que estamos dispuestos a hacerlo hoy. Hermanos, por eso necesitamos estimularnos al amor y a las buenas obras. Por eso necesitamos que nuestro amor como hermanos no se enfríe, sino que al congregarnos la llama se encienda más. Y entonces estas realidades del amor sean cada vez más palpables en nuestra vida. Si usted deja que el amor se enfríe, porque se deja de congregar, porque tal vez asiste a la reunión y sale corriendo, se da mucha importancia a usted, entonces usted no comparte con los demás, nunca se sienta con un hermano, no se interesa por cómo está el otro, no llama alguna vez a preguntar cómo está la vida de algún hermano. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted mismo no se está estimulando a amar. Y ese amor, ¿qué pasará? Se enfriará. ¿Y saben qué dice la Biblia en Mateo 24:12? No lo busquen, yo se lo leo. Hablando de las cosas que pasan antes de que Cristo regrese. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y a quién le estaba hablando Jesús en ese contexto? Se lo estaba hablando a sus discípulos. Hermanos, que no se enfríe el amor en nuestras vidas. Hay algunos que creo que ni siquiera se les ha calentado una sola vez. Bueno, si usted está en Cristo, creo que definitivamente el Espíritu Santo lo lleva mal. Pero hay obstáculos, nuestra carne está presente. ¿Se acuerdan en Gálatas 5 que lo vimos hace poco en una enseñanza? El Espíritu y la carne luchan para que no hagamos lo que queremos. Creo que lo que queremos es amar. Entonces usted necesita la congregación para estimularse ¿qué? Amar. Para estimular a otros hermanos ¿qué? Amar a los demás. Oh, hermanos, es necesario que sea así. Debemos estimularnos a practicar el amor. No espere que surja solamente de un sentimiento. Algunos creen que a punta de oración el amor se va no se va a enfriar, se va a alentar en su vida. Bueno, es bueno orar para que ese amor se manifieste en nuestra vida, pero ¿sabe una cosa? Eso hay que practicar. Eso más que orar lo hay que hacer. El amor conlleva emoción. El amor conlleva emoción, pero también acción. Es decir, aquí nos está diciendo, estimulándonos al amor, ¿y a qué? ¿A qué? ¿Y esas buenas obras son buenas obras de qué? De amor. Es como aquel que dura 10 años de novio con una muchacha. Bueno, el noviazgo ya saben que tenemos cuidado con eso acá en la iglesia. Pero digamos que pretendiendo una muchacha 10 años y nunca le dice que se casen. Pero le dice, pues es que yo te amo. ¿Será que es cierto? Si nunca está dispuesto a casarse con ella, no la ama. Asimismo, quien dice amar a los hermanos, pero no está dispuesto a practicar el amor, no está amando, hermanos. ¿Saben que practicar el amor es sencillo? Algunos piensan que es muy difícil, pero yo sé que es sencillo. Practicar el amor es sencillo, pero requiere algo de sacrificio, y eso es lo que no nos gusta. Requiere algo de incomodarnos un poquito. Cosas sencillitas, hermanos. A veces usted dice, yo salgo de aquí de la iglesia. Es un ejemplo, no estoy diciendo que eso sea todo. Un domingo y tal vez diga, yo quiero ir a la casa y almorzar y echarme toda la tarde allá a retosar, ¿sí? Y de pronto ver una película y sabe una cosa, bueno, está bien, no estoy diciendo que esté mal.
Pero tal vez usted un domingo diga, hermano, ¿sabe qué? Voy a morir a eso y voy a sacrificarme un poquito y voy a invitar a un hermano a almorzar. Y voy a ver cómo está a ese hermano que he visto desalentado. A ese hermano que hace tiempo no lo veo o hace tiempo no hablo con él. Cuesta. Ahora, ¿esos son los grandes sacrificios? No, no seamos ridículos. Son pequeños. Aún sacrificios más grandes. Tendremos que estar dispuestos a dar por amar a nuestros hermanos en Cristo. Créalo. Es sencillo practicar el amor. Siendo sencillo, aún somos más culpables de no hacerlo. Porque el Señor nos ha pedido cosas que sean imposibles de hacer, sino cosas que son muy prácticas de hacer. ¿Cuántas veces podemos practicar la generosidad con alguien que pasa una necesidad, sin necesidad de que la iglesia lo organice, sino que sea usted como creyente, y sabiendo que también es una responsabilidad, el ser generoso con los necesitados? El que usted sea generoso con ellos y se desprenda un poco de lo que tiene para darle a otro. Eso es sencillo de practicar y es una forma muy simple de practicar y de hacer estas buenas obras de amor. Tal vez un poquito de interesarse por los demás. Tal vez otro poquito de servir prácticamente, de servir de una manera práctica a los demás. Hay cosas que cada quien sabe hacer y puede ponerle a disposición de los demás, ¿no es cierto? Qué bueno es servir los unos a los otros. Cuando comenzamos esta iglesia, aquí los que llevan tiempo saben que aquí tenemos el ranchito de la bendición, que era un sitiecito ahí chiquito y pequeño y estaba bastante decaído y entre todos nos unimos, ¿no es cierto? Y derribamos eso, hicimos un almuerzo. Bueno, eso es una manera también, yo creo que de mostrar ese amor entre hermanos y amor por la obra de Dios también. Por poner un ejemplo solamente. Hay que dejar el egoísmo y considerar a los demás. Hermanos, miren lo que nos está diciendo. Nos congregamos para considerarnos, mirarnos, observarnos, contemplarnos los unos a los otros. En amor, ¿para qué? Para estimularnos, para premiarnos, para incitarnos, para provocarnos ¿a qué? A practicar buenas obras de amor, amar a los demás y a practicar buenas obras de amor. Miren, todo esto no solamente con el fin de bendecir a los demás, sino de que ellos sean edificados en la fe. A ver, nuestras obras de amor no están buscando simplemente tener un buen rato con las personas o pasar un buen tiempo con las personas. Quiero dejarlo claro. Nuestro fin de invitar a un hermano a almorzar a veces o tomarse un café no es que sepa lo bien que nuestra esposa prepara el café. No es que sepa lo bueno que hacemos los raviolis o no sé qué usted se invente. No es el fin de decir vamos a ver una buena película. Esa es la excusa. El fin es ¿qué? Buscar la edificación. ¿Verdad? Ahora si le invitan, halague a la señora por lo que hizo. Así no sea tan bueno. No, mentiras, es bueno. Pero sabe una cosa, este no es el fin. Esa es la excusa. A veces y eso lo comprendimos en esta iglesia, yo no lo entendía antes, pero cuando hacemos un ágape, ¿no? Un almuerzo, una cosa, nada. La gente dice, no, eso no es espiritual. Hermano, eso es tan espiritual como el culto. Cuando lo hacemos bien, obviamente. ¿No? Cuando nos reunimos y compartimos y sabemos de los demás y le vemos la cara a los otros en la iglesia. Esto le cuesta a mucha gente, horrores. Y creo que a todos de una u otra manera también nos cuesta. Es que somos tan egoístas. Pero hermanos, si el Espíritu Santo está en nuestra vida, si Cristo nos ha salvado, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y Él no nos va a mover a odiar a los demás ni a ser indiferente frente a los demás. El Espíritu Santo siempre nos va a mover ¿a qué? A amar a los demás y a practicar el amor. Siempre. Bien. ¿Cómo podemos practicar considerarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Cómo lo podemos practicar? ¿Virtualmente? Miren que yo estoy de acuerdo con el WhatsApp. No lo tengo, pero no crean que yo soy un retrógrada. No, el WhatsApp es bueno, yo lo uso, mi esposa es mi esposa es mi secretaria, entonces ella me manda todo. Pastor tiene su secretaria. No le pago, ¿no? Pero bueno. Es bueno, pero ¿sabe qué es triste? Que se ha cambiado a veces por un mensajito ahí a la carrera el hecho de que podamos llamar a una persona y escuche nuestra voz. A veces en el WhatsApp usted ni siquiera sabe qué tono usa la gente, ¿no?
Le dice, uno no sabe si usa un tono sarcástico o realmente le está diciendo uno con sinceridad, porque ese es el mensaje, ¿no? Por más de que se escriba, uno ni siquiera sabe. Pero cuando te llaman, tú puedes hasta sentir en las palabras que te dicen si son sinceros o no. Y creo que eso ha sido a veces un escapismo para las personas. ¿Sí? Hermanos, no es virtualmente que somos llamados a estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, quiero aclarar, no está mal que usted mande mensajes de edificación y comparta cosas buenas que edifican a los hermanos. Sí está bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero eso no puede reemplazar el hecho de que nos veamos las caras y nos juntemos. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Como les decía, cuando Dios estableció las congregaciones locales, Él sabía que el Internet iba a existir y que el YouTube también. Y sin embargo determinó que fuera la congregación unidos donde Él se manifestara poderosamente y donde su presencia estuviera en medio de la congregación de los santos. No es una reunión virtual. Así que requiere que nos congreguemos, el que podamos practicar esto que la Biblia nos manda al congregarnos. Nos congregamos para eso y necesitamos congregarnos para eso, para estimularnos al amor y a las buenas obras y considerarnos a nosotros mismos los unos a los otros y dejar de ser egoístas y de mirarnos solamente a nosotros mismos. Lo necesitamos. Es necesario que nos juntemos, que nos reunamos, que charlemos cara a cara, para que nos consideremos y estimulemos. ¿No se agrada a usted cuando sabe que viene el domingo y va a ver la cara de los hermanos o no? Uy, qué falta de entusiasmo. Pero sí, a mí me alegra. Algunos tienen cara de bravos, ¿no? Siempre. Pero dicen, bueno, pero Señor, lo amamos. Hermanos, ¿cómo debemos congregarnos? Allí nos lo dice. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Debemos congregarnos que constantemente, no ocasionalmente. ¿Cuánto es lo mínimo que un cristiano debe congregarse a la semana? Lo mínimo. ¿Cuánto? No lo piensen, por favor. Una vez. Es mínimo. No digo que sea el máximo, el mínimo. Por lo menos el domingo. Pero hay personas que se dan el lujo de venir cada 15, cada 20, cada 30 días. Tienen unas excusas ridículas. Porque yo considero que cualquier excusa es ridícula cuando se refiere a algo tan sagrado como apartar el domingo para el día del Señor. No estoy diciendo que no sea válida. Creo que sigue siendo tal vez la mejor excusa y puede ser muy cierta, pero todavía se queda corta frente a la importancia que tiene para nosotros el congregarnos. Amén. Debemos congregarnos constantemente, no ocasionalmente. Ausentes no hay no hay edificación ni estímulo. Ausentes. ¿Cuánto de lo que se enseña usted se lo pierde cuando no viene? Y entonces usted queda, es como si usted fuera al colegio o a la universidad y se perdiera 3, 4 clases, yo no sé, la materia que más se le dificulte. No sé, tal vez a usted se le dificulta las matemáticas y usted faltó a 4 o 5 clases de matemáticas en la universidad o en el colegio. ¿Cómo quedó después de que volvió? Y usted dice, uy, yo me quedé en sumas y restas, y multiplicaciones y divisiones, y resulta que ya van no sé en qué cosas, en factorización. Me acuerdo que había una factorización, no sé cómo era, pero me acuerdo. Y ya van en factorización y usted dice, me perdí, mejor dicho, todo. Y muchos, faltando a la iglesia, pues están perdiendo esta bendición. Mire, los que hoy no vinieron, no están entendiendo lo que yo les estoy explicando. Y dicen, yo lo escucho por internet. No es lo mismo. Está bien, escúchelo y seguramente se va a enterar de lo que se enseñó. Pero aquí está la bendición. En la reunión de los santos. Acá está. No allá escuchándolo. Mientras usted lava la loza, usted no está concentrado ni adorando a Dios. Es que cuando escuchamos la palabra en la iglesia, no es solo escuchar, es adorar. Está bien que escuches predicaciones, pero allá estás lavando la loza, manejando el carro, no sé qué cosa haciendo. No es una actitud de adoración. Acá en la iglesia estamos en una actitud de adoración. Por eso hablamos las semanas anteriores de lo importante de que haya respeto y orden en el tiempo de la adoración y en el tiempo del culto y en el tiempo de la predicación. Porque estamos adorando a Dios.
Hermanos, necesitamos abandonar la frialdad y estrechar relaciones para podernos congregar bíblicamente. ¿Cuántas excusas escuchamos para no congregarse? Hermano, el perro se me enfermó. Hermano, esto, aquello, no puedo. Oh, Señor, ten misericordia. No desprecian a los hombres, desprecian a Dios. Lo que les decía, la palabra es una advertencia. Ya lo leímos en Mateo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y una señal de que alguien se está enfriando es que deja de congregarse. Y es que si se congrega, lo hace indebidamente, buscando simplemente asistir o cumplir, pero no está involucrado con los demás. Y es una señal de frialdad. Yo se lo digo porque, no para juzgarlo. Yo creo que de alguna manera todos hemos pasado por esa situación, todos los cristianos. Y yo me incluyo en ella. Hay veces que uno en situaciones o se decepciona o no sé, no, como que la cosa no fluye a veces en el amor. Pero siempre que pase eso, ¿sabe a quién debemos mirar? No a los demás, sino a nosotros mismos. Y decir, el pecado es mío, no es de los otros. El pecado es mío, no es de los demás. Si arrancas ahí, vas por buen camino. Seguramente el Señor cambiará tu corazón y te dará mucho más amor por los demás. Mientras sigas excusándote en los demás. Mire, Pablo fue tan santo y un hombre tan entregado a la iglesia, y la iglesia le hizo unas cosas. Lo abandonaron. Algún escritor decía, o algún predicador, alguna vez escuché, que cuando él escribe a Timoteo y le pide que Timoteo estaba en otra ciudad lejos de Roma, porque Pablo estaba preso en Roma, le pedía una capa y le pedía unos libros, era porque ni siquiera la iglesia de Roma, que estaba ahí al pie, lo visitaba. Y eran hermanos a los cuales él había bendecido muchísimo. Y tenía que pedirle una capa a Timoteo, que estaba en otra ciudad lejos, porque ni siquiera uno de los de la misma iglesia le estaba dispuesto a dársela. ¿Y ustedes creen que Pablo dejó de amarlos? ¿Hay alguna excusa para que tú dejes de amar a las que son de Cristo? No, hermano, si eres de Cristo no hay forma. No te escapas de eso, es que no te escapas. Eso es congregarse. No simplemente asistir a una reunión, para eso cualquiera lo hace. Hermano, tenemos que ver a la iglesia como lo que es, el plan de Dios para nuestra vida. La gente a la cual el Señor nos unió. ¿Dónde vivimos el Evangelio? ¿Saben dónde lo vivimos? En la iglesia, en la congregación de los santos. Claro, el Evangelio se vive en todo lugar, en tu trabajo, en tu estudio, con tus familiares inconversos. Por supuesto que se vive el Evangelio, pero donde verdaderamente se practica de una manera más eficaz es en medio de los que son de Cristo. Allí todo lo que hemos aprendido del Evangelio se puede vivir de una manera práctica. Los dones los podemos desarrollar es en medio de otros creyentes a los cuales debemos que amar. Sí, cuesta practicar el amor. Le cuesta horrores a la carne, porque la carne solo se ama a sí misma y menosprecia a los demás. Pero recuerde que usted tiene el Espíritu de Cristo. Y si escucharon esta enseñanza, el Señor en su misericordia está sacudiendo su conciencia y su corazón. Yo lo invito no a que busque amar a la iglesia, sino que usted se rinda a Jesucristo por la fe y reconozca que es un vil pecador y que por eso es que usted no ama a la iglesia del Señor. Vaya a Él, que Él no lo echará fuera, porque aunque usted no lo haya amado hasta hoy, Él sí lo ha amado a usted porque lo está llamando a que se arrepienta y a que crea y confíe en Él, y porque lo ha traído a este lugar para que escuche este mensaje. Y le invito a que vaya a Cristo, se arrepienta de sus pecados, confíe en que Él en la cruz murió por su maldad y verá cómo Él, por su Santo Espíritu, le dará amor por los demás creyentes. No vaya por atajos, hay que entrar siempre ¿por dónde? Por la puerta. ¿Y la puerta es quién? Jesucristo. Él es el que por el Espíritu Santo da amor por la iglesia. Miren, no deben haber solitarios en el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan del llanero solitario? Ya los que somos viejos sabemos quién es el llanero solitario. Los niños no saben quién es. Llanero solitario.
No deben haber solitarios, ya no los solitarios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Gente encerrada en sí misma, esperando ser servidos. Y algunos toman esta enseñanza y empiezan a pensar allá, si ves que a mí no me aman, a mí no me ponen atención, a mí no me saludan, a mí, no entendiste nada. Mira que todo eso manifiesta lo que estamos enseñando acá, que no hay amor en tu corazón. Deberías arrepentirte de tu pecado, no esperar que los demás te amen. ¿Saben quién tiene que tomar la iniciativa en el amor? ¿Quién? ¿Los demás? Nosotros tenemos que tomar la iniciativa, hermanos. Y los reto a que, especialmente a aquellos que son bien difíciles, usted se acerque a ellos. Dice, pero me hace el feo tal vez. Corra el riesgo, hermano. Sea usado por Dios. Hermanos, no debe haber solitarios en el cuerpo de Cristo, gente centrada en sí misma. Tengamos cuidado, dejarnos de congregar es muestra de abandono y endurecimiento. Abandono del cuerpo y endurecimiento de nuestro corazón. Lo que les decía, ¿qué es lo primero que hace una persona al decaer espiritualmente? Alejarse de la congregación. Y empiezan a sacar excusas por todo. No el trabajo, no el estudio, no mi abuelita, no mi tío. No esto y no aquello. Y se dejan de congregar y peor para ellos. Porque en vez de avivar el fuego, se terminan enfriando más. Entonces, ¿qué debemos hacer? Congregarnos. Hermanos, tenemos que aprovechar todas las reuniones que hay en la iglesia para reunirnos. El viernes es una reunión muy especial, la oración. Ya de aquí en adelante, nadie en esta iglesia me va a pensar que la reunión de oración es la Cenicienta. Hay que ir el domingo, pero no el viernes. No, el viernes cada 15 días la iglesia va a estar acá reunida, orando, porque es muy importante que oremos juntos. Y quiero ver la iglesia toda junta el día viernes. De verdad, vamos a hacerlo, porque es parte de congregarnos. Es parte de estimularnos al amor y a las buenas obras, el orar los unos por los otros. Mire, si usted no tiene una relación con los miembros de la iglesia, cuando hablo de los miembros no solamente estoy hablando de los que son miembros oficialmente, sino de aquellos que son cristianos dentro de la iglesia. Suena raro decir cristianos dentro de la iglesia, pero ¿se acuerda que les habíamos hablado de la iglesia visible y la invisible? Hay gente en la iglesia visible que no es creyente, pero la iglesia invisible, la que Cristo conoce, en esa todos nos amamos. Y si uno no tiene una relación con esos miembros de esa iglesia de Cristo, puede decir usted que va a una iglesia, pero no que hace parte de una congregación. Simplemente asiste, como cuando usted va a un lugar y... Mire, yo no soy parte de un cine. Yo no estoy en la nómina de Cine Colombia, por poner un ejemplo. Pero a veces voy a cine. Asisto. Pero yo no soy parte de ellos, ni de la nómina de ellos. Asimismo, uno no debe pensar que la iglesia es un lugar donde yo voy esporádicamente o regularmente, pero no estoy involucrado con los demás. Si no estás involucrado con los demás, no te estás congregando correctamente. Amén. Cuando venga la tentación de no congregarse, ¿qué deberíamos hacer? Cuando usted no se quiere congregar es porque usted está pensando en quién. En sí mismo, ¿no es cierto? Ay, tengo pereza. Ay, es que estoy deprimido. Usted debe pensar en las implicaciones que hoy el Señor les ha enseñado por su palabra. No piense en usted cuando sea tentado a dejar de congregarse. Piense en Cristo y piense en los demás. Si usted es un verdadero cristiano, cuando usted deja de congregarse está desmembrando o tratando de desmembrar ese cuerpo, que debe estar unido. Y que manifiesta esa unidad como, no en suspiros, ni en caritas felices de WhatsApp, sino que lo manifiesta juntándose, sabiendo cómo está el uno y cómo está el otro, interesándose por los demás, hermano, haciendo algo eficaz, sirviendo, siendo generoso de alguna manera por los demás hermanos de la iglesia, porque en esa iglesia, Cristo será glorificado. Y hermanos, si no es para que Cristo sea glorificado, deberíamos cerrar las puertas de esta congregación y no existir más como iglesia en este lugar. ¿Sí me entienden que nuestra misión se va a cumplir solo cuando nos amemos y manifestemos prácticamente el amor a los demás? No te engañes. No venimos a cumplir con un deber religioso. Venimos a amar a los demás. Si eso no está en tu vida, ruégale a Cristo que te perdone
Porque créeme que así como la fornicación o el adulterio es pecado, el dejar de amar a los demás hermanos también lo es. Pídele perdón al Señor y Él te va a bendecir. Y Él te va a dar mucho amor por los